¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos acá en la sala de cocción de Cervecería Lemuria y hoy quería contarles un poco sobre los estilos que elaboramos, particularmente sobre uno. Nosotros elaboramos habitualmente 6 estilos de cerveza de forma continua y solemos tener algún estilo en rotación, alguna cosa de edición limitada que, como espíritu homebrew que tenemos, nosotros arrancamos haciendo cerveza en casa, siempre nos gusta por ahí sacar algún estilo distinto para no repetirnos siempre. Pero tenemos 6 estilos de manera continua y hoy les quiero contar un poco sobre uno de ellos que tenemos acá, el personaje que se llama Elú. Cada uno de nuestros estilos de cerveza lleva el nombre y tiene el personaje de un semidios lemuriano, y hoy nos vamos a ocupar un poquito de Elú. Elú es una Robust Porter. ¿Sí? ¿Qué es una Robust Porter? Es sencillamente un estilo Porter, que es un estilo inglés, ahora voy a hablar un poco de él, pero la palabra Robust lo que indica que tiene un poquito más de cuerpo que el promedio del estilo, un poquito más de alcohol que el promedio del estilo y un poco más de intensidad en sabores. Así que vamos a encontrar todos los sabores típicos de la cerveza Porter, pero potenciados un poco más. Este estilo a mí me gusta mucho hablar de él porque es, de todos los estilos que podemos encontrar hoy en un pizarrón de una cervecería, el más antiguo de todos. Podríamos decir que es la primera cerveza de diseño que se originó en el año 1722 en Inglaterra. En ese momento lo más común era que el consumo de cerveza se diera en pubs. Pub se escribe pub y es un diminutivo de public house, Los pubs o los public house eran lugares en donde acudía la gente a consumir una cerveza y los propietarios de los pubs generalmente era el gobierno, pero estaba atendido por mujeres. En aquel momento, cuando una señora en Londres enviudaba, no tenía derecho a quedarse con la propiedad, ¿sí? Entonces lo que hacía el gobierno era le permitía a esa propiedad, ya que no tenía herederos y la mujer había quedado viuda, le permitía al gobierno quedarse en esa propiedad, elaborar cerveza, elaborar comidas y recibir a la gente de ese lugar. En aquel entonces, esos fueron los inicios de los pubs y la gente iba a los pubs, se sentaba y estas señoras le servían de comer y le servían para tomar cerveza. En aquel momento no existían métodos de refrigeración, ni métodos de carbonatación, ni sistemas de montado de canillas para poder hacer una cerveza tirada. Lo que se hacía era se pinchaban las barricas de roble, que era donde se elaboraba la cerveza, y de esta manera se ponía un espiche, la canilla, y se iba sirviendo la cerveza. Así como se servía la cerveza y se vaciaba al nivel del barril, le iba ingresando oxígeno y le iba ingresando algunas bacterias. Entonces era muy común que después de unos días la cerveza empezara a estar más ácida. Cuando uno iba a un pub, podía elegir la cerveza fresca del día, una cerveza intermedia, de calidad intermedia, que tenía algunos días ya pinchado, que no se había vaciado, o una cerveza de una calidad más baja, que obviamente era mucho más económica. Entonces, en función del poder adquisitivo de cada persona, elegía una cerveza un poco más ácida, un poco más vieja, o una cerveza más nueva. Y en ese momento se empezó a ganar adeptos una cerveza que se llamaba Three Threads, que era un poquito de cada una de esas canillas. Se servía un poquitito de una cerveza nueva, un poquito de una cerveza intermedia y un poquito de una cerveza más ácida. Era más económico que tomar una cerveza del día y obviamente era mucho más rica. Entonces empezó a ser muy famosa. Hubo una persona en 1722 que se puso a pensar en cómo emular un producto de esa manera sin tener que tomarse el trabajo de servir las tres. Bueno, esta persona fue Rick Harwood y en el año 1722 desarrolló la Porter, que se llamó en un principio Full Bull, que era como si fuera un tonel lleno, porque lo sacaba de un solo tonel, y se empezó a ser muy popular, porque era más barato, entre las clases trabajadoras de Londres y sobre todo los porteadores, la gente que trabajaba en el puerto. Así que el nombre Porter lo adquiere por los trabajadores que lo consumían en gran cantidad en los puertos de Londres. Ese fue el inicio. Obviamente después la receta se fue emprolijando. A principios de 1800 se empezaron a tostar los granos en máquinas que se utilizaban antiguamente para tostar café, así que se mejoraron los procesos de tostado y la cerveza Porter siguió mejorando sus calidades y siendo uno de los primeros y más famosos estilos de Londres. Nosotros acá en Lemuria lo que hacemos para elaborar este estilo es, primero que nada, emular el agua de las napas de Londres. Una característica que tiene que tener toda cerveza oscura es que el agua con el que esté elaborado tiene que tener un nivel de alcalinidad bastante alto, es un agua bastante alcalina. Nosotros acá en Mar del Plata no tenemos ese perfil de agua, así que lo que hacemos es emularlos. Trabajamos con un equipo de ósmosis inverso, manejamos un agua neutra prácticamente sin minerales y le vamos adicionando los minerales necesarios para llegar a que la conformación salina y mineral de ese agua sea igual a la que se utiliza para elaborar la Porter en Londres. Una vez que tenemos ese agua, hacemos la receta de granos, que eso ya lo hemos hablado previamente, se maceran los granos acá y después se hace la cocción, pero también en el macerado nosotros utilizamos un poco más de malta de lo habitual, por eso es que esta es una Robust Porter con más cuerpo, más estructura,
más sabores y más aromas. Y además en el macerado le agregamos cascarilla de cacao, ¿sí? Y café colombiano. El agregado de esta cascarilla de cacao y de este café colombiano lo que hace es potenciar los aromas y los sabores de café y de chocolate que ya son propios del estilo, ¿sí? Al agregarle un poquito de café colombiano y un poco de cascarilla de cacao, lo que hacemos es intensificar este perfil de sabores y aromas, que es lo que más nos gusta por ahí de este estilo. Una vez que terminamos la elaboración, nosotros acá en Lemuria sí o sí le damos un buen tiempo de madurado a la cerveza, la Porter, y sobre todo la Robust Porter. Es una cerveza bastante compleja de aromas y de sabores, así que necesita un estacionamiento y una maduración correcta. Aquí en la fábrica ninguna Robust Porter va a salir antes de tener por lo menos entre 30 y 40 días de maduración. Y bueno, acá tenemos el diseño de la etiqueta y el personaje que es Elu.